que tu Espíritu, Señor, viva dentro de mí. Y te recibo como mi Salvador personal. Y resucitaste de entre los muertos. Seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo, no quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo, no quiero darte mis palabras como gotas. Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. No quiero darte solo parte de mis años. Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio. Que seas mi universo. No quiero hacer mi voluntad, quiero agradarte. Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte. Que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que seas todo lo que siento y lo que pienso. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Que seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos. Que tu presencia y tu poder sean mi alimento. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Que seas mi universo. Malaquías capítulo 1, versículo 6 al 14. ¿Lo tiene ya, hermanos?
El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tengáis piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso, ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Bendiga el Señor, esta es su palabra. Poco se sabe de el personaje de nombre Malaquías, cuyo nombre significa mi mensajero. El libro fue escrito probablemente en el año 450 antes de Cristo. Fue seguido por los 400 años de relativo silencio de parte de Dios. Aquellos tiempos eran difíciles debido a las sequías, el hambre y las cosechas quemadas. A esto se añadía la pereza, la indiferencia y el letargo espiritual del pueblo. Hacía casi 100 años que habían regresado del cautiverio y se habían reconstruido los muros de Jerusalén, pero las circunstancias difíciles les condujo al pueblo a la apatía. Dudaban del amor de Dios y se preguntaban si había justicia divina, ya que los impíos prosperaban. Cuestionaban si había algún beneficio en obedecer a Dios y servirle. En ese contexto fue escrito este libro de Malaquías. Y a la luz de este pasaje, pensemos en la calidad del servicio que rendimos a Dios. La calidad del servicio que rendimos a Dios. En primer lugar, Dios reclama que se le honre. Él reclama que se le honre. ¿Honrar qué es? Honrar es respetar. Honrar es enaltecer por los méritos que tiene esa persona.
Cuando tiene méritos, entonces enaltecerlo. Aquí vemos un reclamo de Dios porque se le respete y se le enaltezca por los méritos que Él tiene. Reclamó a los sacerdotes del pueblo de Israel porque no le honraban, ni tenían su temor y menospreciaban el nombre de Dios. Mire el versículo 6 del texto que leímos. Dice ahí de manera contundente: el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si pues yo soy padre, le pregunto, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, les pregunto, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Vemos ahí el fuerte llamado que el Señor hizo a los sacerdotes de su pueblo porque no estaban dándole la honra al Señor. Como vemos, hermanos, la calidad del servicio que le ofrecían a Dios era muy pobre, muy mal la calidad del servicio, porque lo que ofrendaban no era para honra de Dios, ni lo hacían con temor de Él en sus corazones, y con todo eso menospreciaban al Señor. Todo creyente en el Señor y seguidor de su palabra también es sacerdote. ¿Usted sabía eso? Que todo creyente en el Señor también es sacerdote, porque la Biblia, mis hermanos, nos enseña acerca del sacerdocio del creyente. La Biblia nos enseña acerca de el sacerdocio del creyente. Por eso, en el libro de Apocalipsis, miramos lo que nos dice sobre ese particular. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Mire lo que dice aquí el escritor sagrado. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, ¿y qué más? Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿y qué más? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Noten que ahí está diciendo que el Señor Jesucristo con su muerte primero nos lavó de nuestros pecados con su sangre derramada allá en la cruz del Calvario. Somos limpios del pecado cuando le damos nuestra vida al Señor para servirle en obediencia. Y notemos ahí la enseñanza que además de habernos hecho reyes para Dios, dice que nos hizo también ¿qué? Sacerdotes para Dios su Padre. El sacerdocio del creyente. Cada creyente en Jesucristo es un sacerdote para Dios, porque cumple la función de interceder ante Dios por otros. Amén. Cumple la función de interceder ante Dios por otros. Cuando usted intercede por otras personas, cuando usted ora por alguien, usted está intercediendo y está cumpliendo una de las funciones que tenían los sacerdotes de la antigüedad, que era interceder ante Dios por su pueblo. Pero también transmitir el mensaje de Dios a los hombres. Otra función que tenían los sacerdotes, transmitir el mensaje de Dios a su pueblo. Función que cada creyente cumple también hoy y siempre. Transmitir el mensaje de Dios a las personas. Amén. Esa es función sacerdotal. Por eso la Biblia nos enseña acerca del sacerdocio del creyente. Así que cada creyente en Jesucristo es un sacerdote para Dios por esas razones. Pero tenemos que tener cuidado, mis hermanos, para que nuestro servicio al Señor lo honre, lo hagamos con mucho temor de Él,
temor en nuestro corazón y gran amor por Él. Que no suceda como con los sacerdotes antiguos que deshonraron al Señor, y por eso Él tiene que hacer el reclamo aquí cuando dice: el hijo honra al padre, el siervo honra a su señor, y ustedes ¿por qué no me honran a mí, que soy padre y que soy señor? La calidad del servicio que rendimos al Señor debe ser lo máximo al honrarle, ¿verdad? Aquellos sacerdotes no tenían conciencia de la impureza de su servicio a Dios, de su deshonra, de su falta de temor y su menosprecio. Por eso preguntaron, y usted mira ahí la frase al final del versículo 6. Al final del versículo 6, ellos preguntaron: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Cuando Dios les dijo que estaban menospreciando su nombre, ellos preguntan: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Revela que no tenían nada de conciencia de su mal calidad, de su mala calidad del servicio que rendían a Dios. ¿Cuántas veces, mis hermanos, ofrecemos un mal servicio al Señor y nos sucede igual? No tenemos conciencia de lo malo que estamos haciendo. No tenemos conciencia de que el servicio que le estamos rindiendo al Señor no es de buena calidad, sino de mala calidad. Y en tal caso, cuando eso sucede, entonces la reacción del Señor es igual que con los antiguos, preguntando y diciendo: el hijo honra al padre, y espero que los hijos honren a los papás. Amén. Y el siervo honra a su jefe. ¿Y por qué ustedes no me honran a mí entonces? Pregunta el Señor. Que tengamos clara conciencia de que el servicio que le brindamos a Dios siempre debe ser de altísima calidad. Amén. Honrándole, teniendo su temor en nuestro corazón para hacer el mal, para no hacer el mal, y sino el bien, y glorificándole siempre con lo que hacemos. Amén. Dios reclama, en segundo lugar, Dios reclama ofrendas puras. Reclama ofrendas puras. El término ofrenda viene de ofrecer. Es lo que ofrecemos a alguien. Por eso cuando ayudamos a alguien con cierto dinero, le estamos ofrendando. Recuerde que hablamos de ofrenda de amor. Decimos: hermano, aquí le tengo una ofrenda de amor, porque le estamos ofreciendo. En relación con Dios es lo que ofrecemos a Dios. Dios reclamó porque le ofrecían ofrendas inmundas, sucias e imperfectas. El versículo 7 de ese pasaje que estamos considerando dice: mis hermanos, cuando ellos preguntaron: ¿en qué te hemos deshonrado? Y Dios les responde: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y el versículo 8 dice: y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, les preguntó: ¿no es malo? Y los desafió a presentárselos así, ciego, cojo, enfermo, a su príncipe, a su líder, para ver si lo aceptaría. El pan y los animales que ellos ofrecían en aquellos tiempos, especialmente los corderos, para el altar del sacrificio por el pecado, fueron el anticipo del verdadero cordero que iba a llegar para ser sacrificado por el pecado de todos nosotros. Amén. Y que fue santo, puro y perfecto. Y Dios exigía
a los antiguos que los sacrificios, que las ofrendas que le ofrecían para sacrificar por el pecado debían ser limpios, completos y perfectos. Y se queja entonces porque le ofrecían ofrendas. Los animales que escogían para ofrecerle al Señor eran los ciegos, los que tenían alguna pata quebrada. ¿Qué más dice ahí? Los enfermos era lo que le ofrecían, y por eso Dios se quejó con ellos, diciéndole que estaban deshonrando. Además, decían que la mesa, o sea, el altar de adoración al Señor, no era bueno, no era bueno para ellos. Dios hace el reclamo porque ellos pensaban que la mesa del Señor era despreciable. Versículo 13 de ese pasaje, mire, dice: y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Y en el versículo 14, Dios refuerza su reclamo diciendo: maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho, mis hermanos, mucho. Pensemos en lo que nosotros ofrecemos a Dios. Pensemos en lo que usted le ofrece al Señor, en lo que nosotros ofrecemos a Dios. ¿Qué ofrecemos nosotros a Dios? Le ofrecemos nuestro servicio. Ese servicio lo expresamos mediante los cánticos o alabanza, las oraciones, la lectura y el estudio de su palabra, el escuchar su mensaje, el dinero de los diezmos y las ofrendas, los ministerios y privilegios que ejercemos en la iglesia, en los grupos familiares y fuera de ellos. Eso lo ofrecemos al Señor. Esas ofrendas que ofrecemos a Dios son puras, son perfectas, son limpias, son rectas y aceptables al Señor. Es una pregunta muy importante. ¿O son como las que ofrecían los sacerdotes y el pueblo de Israel, de las cuales Dios se quejó porque le ofrecían lo peor? ¿Estamos ofreciéndole al Señor lo mejor de nuestra vida? ¿Le estamos ofreciendo la mejor alabanza? ¿Le estamos ofreciendo el mejor servicio en el ministerio que estamos ejerciendo? ¿Lo estamos haciendo de calidad? ¿O estamos ofreciéndole también un servicio de baja calidad? En tal caso, el Señor también se queja y también Él llama la atención. Lo que le ofrecemos, mis hermanos, todo esto que le ofrecemos a Dios, debemos hacerlo con respeto, amén, con reverencia profunda, con entrega, con todo el corazón y el alma, y lo hacemos y debemos hacerlo nunca como aquel pueblo que decía lo que leemos en el versículo 13, nunca como lo que ellos decían que leemos en el versículo 13. Mire lo que dice el versículo 13: habéis además dicho, ¿qué era lo que ellos decían? ¡Oh, qué fastidio es esto! ¡Qué fastidio es ofrecerle a Dios todo ese servicio! ¡Qué fastidio era para ellos el sacrificar los animales por el pecado! Para ellos era un fastidio porque, como dije en la introducción, habían caído en un estado de letargo espiritual. Para ellos era fastidio el servicio que le ofrecían a Dios. Y la pregunta aquí, mis hermanos, ¿es para usted un fastidio el servicio al Señor? Los cultos, las alabanzas, el ministerio que está ejerciendo, si es así, son ofrendas imperfectas, como las que Israel ofrecía: el animal ciego, el cojo,
el enfermo, y Dios no las aceptó porque Él pide y reclama un servicio completo, puro y perfecto. Amén. Hay algo mucho más valioso que ofrecemos a Dios, y es nuestras vidas, nuestra propia vida, ¿verdad? Se la ofrecemos al Señor. Por lo tanto, debemos ofrecérselas vidas limpias, vidas puras, vidas rectas, libres de pecados y contaminación de nuestras conductas y comportamiento. Amén. La vida que le ofreces al Señor cuando vienes a Él: Señor, aquí estoy. Padre Celestial, ayúdame, Señor. Te rindo mi vida. Te amo, Señor. Te glorifico, Dios. Eso debe ser completo, con todo el alma, con todo el corazón y libre de toda pecaminosidad. Amén. Ayer tarde, en las plazas de las capitales de nuestro país, la gran mayoría de cristianos estuvimos congregados para un tiempo de confesión, arrepentimiento y pedir perdón a Dios por el pecado de nuestra nación. En Bogotá, en Medellín, Barranquilla, todas las capitales, el pueblo cristiano en su gran mayoría se congregó para pedir perdón a Dios por el pecado de nuestra nación, de nuestro pueblo, el pecado de violencia, el pecado de robo, el pecado de asesinato, el pecado que se comete contra los niños, las violaciones, el pecado contra las mujeres que las matan, el pecado contra los indefensos, el pecado contra la corrupción que impera en este mundo. El pueblo cristiano, en su mayoría, estuvo congregado en las plazas públicas ayer tarde, mis hermanos, para pedir a Dios perdón por el pecado de nuestra nación, como lo hizo Nehemías, cuando se congregaron todos para decirle a Dios: perdónanos, Señor, porque hemos pecado. Ese es la idea de que podamos ofrecer al Señor, mis hermanos, un servicio que a Él le honre y le glorifique. Amén. En este pasaje bíblico tenemos ese llamado de Dios a ofrecerle servicio puro, servicio limpio, servicio recto, que Él pueda aceptarlo, que Él pueda recibirlo. Cuando lo alabamos, estamos sirviéndole. Cuando leemos su palabra, estamos sirviendo. Cuando oramos, estamos sirviendo. Cuando desarrollamos el ministerio en que usted está sirviendo, ahí está sirviendo, valga la redundancia. En ese ministerio usted está sirviendo al Señor. Cuando comparte su palabra con otros, usted está sirviendo a Dios. Pero lo que tenemos que cuidar es que ese servicio que le ofrecemos a Él sea de su entero agrado. Amén. No como el de los antiguos de la época de Malaquías, que ofrecían al Señor ese servicio, pero era lo peor. Tenemos que ofrecerle al Señor lo mejor de nuestra vida. Amén. Lo mejor de nuestras capacidades, lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros talentos, mis hermanos, lo mejor de nuestra preparación para honrarle a Él y glorificarle a Él. Amén. Que ese sea su sentir. Nunca llegue ninguno a lo que aquellos llegaron. ¡Qué fastidio es servir al Señor! ¡Qué fastidio es el culto de adoración a Dios! ¡Qué fastidio es la alabanza! ¡Qué fastidio es leer la Biblia! ¡Qué fastidio es orar! ¡Qué fastidio
es el ministerio que estoy ejerciendo. Jamás. Y pidámosle al Señor que nos ayude para ofrecerle a Él lo mejor. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para usted, ha sentido que Dios le ha hablado a través de esta palabra, le invito para que abra su corazón y deposite su fe y su confianza en el Señor Jesucristo, si no lo ha hecho todavía. Se recibe al Señor a través de invitarle mediante una oración de fe. Y si quiere hacer la oración de fe, recibiendo al Señor en su corazón como su Salvador personal, por favor, hágalo conmigo ahora. Dígale al Señor, puede cerrar sus ojos y decirle al Señor: Señor Jesucristo, yo reconozco que te necesito. Necesito de tu presencia, de tu bendición y de tu salvación. Por eso ahora abro mi corazón y te recibo como mi Salvador personal. Perdóname, Señor, todos mis pecados. Límpiame de toda maldad y enséñame a andar en tus caminos. Te lo pido en tu nombre. Amén. Dios lo bendiga. Amable televidente, si usted hizo esta oración de fe, puede tener la seguridad que Dios ha escuchado, el Señor ha escuchado y ha comenzado a vivir dentro de usted, su espíritu dentro de usted. Dios lo bendiga. En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre, el nombre en quien hay salvación: Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes
Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad. Que tu Espíritu, Señor, viva dentro de mí. Y te recibo como mi Salvador personal. Y resucitaste de entre los muertos.